La fuerza de los albañiles de la Creus es que poco a poco desarrollaron una habilidad increíble para poder construir muros enormes con piedras muy pequeñas y sin cemento en aquella época. Así que era solo con arcilla y toba. Y además es muy agradable de trabajar porque la arcilla es como el barro, se pega y es fácil de limpiar, súper agradable de usar. Y se vuelve extremadamente duro, más duro que el cemento y más duradero que el cemento. Hoy los llevo a conocer a Chloe, quien construyó por sí misma una increíble casa de piedra con técnicas ancestrales de los albañiles de la Creus, el famoso mortero de la Creus a base de cal y toba. Más allá de su vivienda, que es una verdadera fuente de inspiración, logró devolverle la vida a tierras muertas plantando miles de árboles y creando un magnífico bosque frutal. Lo que me parece más impresionante es que la mayoría del tiempo, Chloe estuvo completamente sola. Por supuesto, se inspiró, inspirada y acompañada por redes de ecoconstructores, pero eso le da una experiencia, me parece súper inspiradora, súper enriquecedora y tenía muchas ganas de compartirla con ustedes. Llegué aquí, todavía no cumplía 18 años, pero ya era madre. Estaba con mi compañero en ese entonces. Cuando compramos entre los dos, de hecho, desde el principio, y con nuestro hijo. La parte de la vivienda no había sido habitada desde hacía quizá 200 años. Bueno, realmente había sido reestructurada varias veces y todas las aberturas daban al noreste. No había ninguna abertura al sur, ninguna abertura al oeste. Y entonces, porque esta casa era un anexo del edificio principal de la granja que estaba detrás, la casa, que no era interesante al principio, y entonces empecé la albañilería con mi hijo que me ayudaba. La casa de piedra, él participó recogiendo las piedritas y llenando los baldes, y pues eso, él estaba presente. Y entonces, tras su fallecimiento, nos separamos después de su muerte. Y entonces estuve en un periodo de duelo sola, de hecho aquí, la casa de piedra. Yo hice muchas cosas sola porque fue esa primera gran ruptura, digamos, en la vida, que hace que también haya una apertura espiritual, porque no se puede, al principio yo pensaba, bueno, cuando uno muere se descompone y tal vez crecen plantas encima y ya, ahí termina todo, pero cuando se pierde a un hijo, pues esa realidad ya no puede existir. Entonces después una está en busca. Y la construcción me ayudó a canalizar, de hecho. Pude haber caído en el alcohol, en las drogas, en otras cosas, pero caí, porque eso es un poco una enfermedad de familia, en la adicción al trabajo. Nos ocupamos con la acción, siempre estamos ocupadas. Todavía estoy en eso, pero me gustaría salir de ahí. Pero el hecho de estar activa, de cargarse un poquito de más la agenda. Y también estaba la historia de que nací en una familia un poco anticuada, donde mi abuela decía que al final de la comida la niña tenía que lavar los platos y los niños se iban a andar en bicicleta, y yo no estaba nada de acuerdo con eso. Así que estaba un poco en rebelión en cuanto a lo que estaba permitido o no. Y entonces cuando empecé la casa de piedra, la construí un poco para demostrar que una mujer también era capaz, había ese orgullo. Y cuando la gente pasaba y se reía un poco de mí, al principio, la gente del pueblo, muchas veces estuve sola, de hecho. Toda la base de la casa tiene cemento, es mortero, como me enseñó mi papá, que en realidad todos lo hacen así, con arena y cemento. Y después descubrí que los albañiles de la Creus eran muy reconocidos y que ellos fueron quienes construyeron París, Lyon, Burdeos. Bueno, muchas ciudades grandes fueron construidas por los albañiles de la Creus. Entonces sentía un pequeño orgullo, me decía a mí misma, soy albañil de la Creus. Y de hecho, el mortero que usaban, porque lograban hacer construcciones extraordinarias con casi nada. La fuerza de los albañiles de la Creus es que supieron, que desarrollaron poco a poco una habilidad increíble de poder construir muros enormes, con piedras muy pequeñas y sin cemento en esa época. Así que era solo con arcilla y toba. Y además es muy agradable para trabajar porque la toba es como la arcilla, se pega y es fácil de limpiar, súper agradable de usar y se vuelve extremadamente duro, más duro que el cemento y más duradero que el cemento.
Y entonces yo iba a buscar, como los albañiles de la Creus, toba en unas canteras que estaban justo al lado, a 500 metros, y mezclaba esa toba con cal. Y entonces toda la torre, toda la parte de arriba, hay casi 2-3 metros, hasta 7 metros de altura, no tiene cemento. Es solo cal, toba y arena. En su vida, Chloe realmente ha emprendido muchas cosas. Eso va a ser la apertura. Entonces una apertura se construye poco a poco. No se necesita encofrado, pero cuando llegamos a la bóveda sí se necesita un encofrado de madera que va a sostener todas las piedras que van encima y que después se retira. Y se puede observar que no hay ni una sola piedra tallada, son puras piedras que yo recuperé. Y las claves de bóveda muchas veces me las traje de viaje porque no siempre es fácil encontrar la pieza exacta. ¿Cómo se hace el encofrado de una ventana redonda? ¿Se usan llantas de coche? Entonces, como la pared es redonda, la ventana es ligeramente en ojiva. Y entonces tomé una llanta un poco más pequeña para la parte interior y una un poquito más grande para la parte exterior. Se infla bien la llanta para hacer la estructura y después se desinfla la llanta para poder sacar la llanta por fuera. Como las paredes ya eran muy grandes, quería optimizar el espacio. Entonces pensé que debería ser una estructura de techo, que pues ocupara menos espacio. Tuve la suerte de encontrarme con alguien que acababa de hacer la formación tradicional en carpintería de armar. Y él me mostró cómo se calculan las fuerzas, todo en papel, a la vieja usanza. Luego después me lancé yo sola. Eso es, se diseña en el suelo. Lo montamos por primera vez en el lugar, ahí mismo. Éramos 6 personas y nos tomó un día. No quedó perfecto, desafortunadamente. Sin embargo, medí todo cuando hice la mampostería. Pero hay algunos puntales que no quedaron exactamente en el lugar correcto, pero no teníamos tiempo. Bueno, no era posible volver a hacer la mampostería ni hacerlo de otra manera, así que se sostiene como se puede, pero bueno, son puntales. Así que tienen menos, si se sostiene en un pequeño lugar, igual está bien. El techo tomó 2 meses a tiempo completo, de la mañana a la noche, sin parar, los 7 días de la semana, entre 2 personas. Gracias, Guillermo. Tengo un amigo que pasó por aquí, que me propuso ayudarme. Y en el techo absolutamente tienes que ser 2 para pasarse las cosas. No lo haces solo, se necesita de 2 personas. Y la pieza principal, el remate del techo, es igual. Visto desde abajo no se ve el tamaño, pero ya no recuerdo, creo que es 1,20 m, 1,30 m. Es enorme y está hecho de muchas piezas diferentes, así que fue mi papá quien hizo las 2 piezas grandes. Las bolas de la base, porque yo no tenía la capacidad física, por mis propios límites, y yo hice la parte de arriba, las 2 bolas superiores. Vengo de una familia pobre. Vinieron a vivir de la alfarería en la Creus y tuvieron muchos hijos. Así que éramos 6 niños en la casa, así que no siempre había suficiente para comer. Pero a pesar de eso, decidieron que para nuestra educación nos harían viajar por el mundo, porque decían que si solo veíamos Francia, nos faltaría algo. Así que nos llevaron con poco dinero en un camión viejo por todo el mundo durante varios años en la carretera para descubrir otros pueblos. Así que eso fue el regalo más grande que pudieron darnos. Así que yo me enamoré un poco de la India durante esos viajes. Bueno, fueron varios viajes, pero el viaje más grande fue hacia Asia durante 1 año y medio. Y estaba bastante impactada. Entonces, yo tenía 12 o 13 años en ese momento y me di cuenta de que un francés valía lo mismo que 100 indios en cuanto a la desigualdad en el planeta. El hecho de haber viajado por el mundo hacía que nos vieran diferentes. Además, yo usaba faldas. Estábamos en un pequeño territorio de Creus, un poco racista, y eso no era necesariamente fácil. Y entonces quise ser como todos los demás cuando tenía unos 13 años. Empecé a fumar, a tomar una copa en el bar, bueno, como todos los demás, por ese vínculo social. Y cuando regresé del gran viaje me pregunté, ¿pero cuánto cuesta un paquete de cigarros? Son 3 meses de salario. Y de repente me cayó el 20. Y me dije, no, ya no tomo más en un bar, ya no fumo un cigarro, lo dejo todo y hago que mi vida sea útil.
También te marca cuando viajas y ves que hay personas que tienen dificultades para comer, que la vida es mucho menos sencilla en otros lugares del planeta. Y pues entonces regresé y me dije que quería crear una asociación para compartir conocimientos prácticos ecológicos que fuera accesible para todos y para todos los pueblos. Y pues eso no fue fácil. Pero entonces creé la asociación en el año 2000, Toutes autour de la Terre. Era un poco un juego de palabras porque es la tierra de la alfarería, la tierra porque había gente de todo el mundo y la tierra del jardín porque ya en esa época estábamos muy orientadas hacia la permacultura y hacia el jardín. Y la gente venía entonces un poco a hacer voluntariado, a participar en talleres. Había talleres de todo, de cestería, de alfarería, de estanques de reciclaje de agua, de filtros plantados, de bioconstrucción, talleres de permacultura y también talleres de danza. También había talleres culturales, bueno, cosas culturales, hacíamos conciertos. En fin, era bastante dinámico. Desde el 2000 hasta 2006 o 2007 tuve un accidente, me caí de la torre que estaba construyendo y ya no podía caminar, así que todo se detuvo en ese momento en la asociación. Injertaba todas las variedades antiguas que encontraba, que eran interesantes, porque después de un tiempo tenía más de 250 variedades de manzanas. Me dije, bueno, aquí tengo que parar con las manzanas. Así que tenía todas las variedades locales. Y fue ahí cuando, después de caerme de la torre, me fui a un centro de yoga durante más de 6 meses para recuperar mi salud porque ya no podía caminar. Y luego tuve grandes problemas de salud a partir de ese momento, después de ese accidente. Tuve una úlcera en el estómago, bueno, también tenía bastantes problemas internos. Me dije, bueno, tengo todo este tesoro vegetal en mis manos. Porque fue ahí cuando me di cuenta de que tenía todas las variedades locales, que tenía 150 variedades locales de Creus. Y me dije, bueno, estaría bien si esto pudiera ser accesible para todos. Fue ahí cuando regresé de ese episodio que me lancé con el vivero. Cuando a una le apasiona conservar la biodiversidad frutal y plantar árboles, se necesita espacio. Y entonces aquí tenía 4 hectáreas que planté bastante rápido. Bueno, no tan rápido, pero fui plantando poco a poco, poco a poco. Al principio espacié un poco los árboles y al final no tenía espacio, así que planté entre los árboles, entre las hileras. Se convirtió en un bosque frutal muy, 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 muy denso y ya no tenía más espacio, así que llené un poco en casa de mis padres, en casa de mis amigos, plantaba donde quiera que podía. Pero siempre tenía muchos árboles que estaban esperando y traté de encontrar un terreno aquí durante años y no encontré. Y entonces, este terreno que encontré estaba en venta. Es que puse un anuncio en Le Bon Coin para decir que estaba buscando un terreno. Y el vendedor me llamó, me dijo que tenía un terreno. Por el lado de Bussac le dije que no, que estaba demasiado lejos. Pero después, como en esa época me gustaba encontrar buenos terrenos y luego ofrecérselos a otras personas, fui a mostrar el terreno en Bussac con unos amigos una vez. Luego, desde la primera vez, me enamoré un poco de ese pedazo de terreno que estaba aislado del mundo porque hay corrientes de agua. Entonces hay 3 corrientes de agua. Hay agua disponible todo el tiempo, está la Petite Creuse, hay otro arroyo, en fin, eso. Y realmente me sentía muy bien en ese terreno, pero bueno, sabía que me decía que no era para mí. Entonces después lo volví a mostrar una segunda vez, una tercera vez. La gente no lo quería porque era demasiado grande, porque era inaccesible y porque era una tierra muy, muy pobre. Y de hecho, esa tierra estuvo en venta durante 2 años. Fui a hacer una meditación vipassana en invierno. Durante mi meditación tenía imágenes de ese terreno que volvían. Y cuando regresé me dije, bueno, voy a ver si es para mí. Y entonces compré el terreno, propuse comprarlo. Nadie ejerció el derecho de tanteo. Y entonces compré ese terreno en 2022, fue una locura total. Era necesario que en ese terreno, de la manera más fácil y lo más rápido posible, fuera autosuficiente en agua. Allá fue genial porque naturalmente no hay revestimiento, no hay M. Las reservas de agua, pues hay mucha arcilla, así que incluso en las zonas donde hay piedras hay agua hasta el final del verano. No conocía el término hidrología regenerativa, lo aprendí con las algas el año pasado, pero es algo que practico aquí de manera espontánea, intuitiva, desde el principio. Fue Hervé Cobés quien lo descubrió cuando vino, porque él también enseña sobre ese tema. Y cuando vio que todas mis plantaciones están hechas en las curvas de nivel para retener el agua, pues eso, es algo que practico intuitivamente desde el principio. Hacemos pequeñas zanjas de retención
Eso es lo que realmente es muy importante en un suelo como este, súper árido. Así que este es el suelo donde es pura arena, pura arena. Arena, hay muy poca superficie, muy poco humus. Se seca muy rápido. Y entonces eso crea pequeñas zanjas de retención que retienen el agua. Cuando hay lluvias fuertes, todo está plantado siguiendo las curvas de nivel en todo el terreno, sistemáticamente. Y sistemáticamente hay estas pequeñas zanjas de retención que retienen el agua en todas las líneas de todas las plantaciones. Entonces, en cuanto al sistema de agua, yo solo quería que funcionara por gravedad. Y funcionó. Y pero estaba encantada. Entonces, creé esta gran reserva de agua en la parte más alta. La reserva de agua tiene que estar arriba, obviamente. Solo usé tubos de 32 con goteros y así todas las líneas estaban regadas. Excepto que, como era experimental y no sabía dónde encontrar la información, mis líneas de goteo iban demasiado lejos. Así que tuve mucha mortalidad en todo lo que estaba al final de la línea de goteo. Todas las plantaciones perennes tienen goteo permanente, semienterrado y enterrado en los caminos. Pero cuando son plantas de vivero que tal vez voy a mover, entonces pongo tubos flexibles así puedo venir a regar una línea. Después voy a desenganchar allá y volver a enganchar aquí. Listo, eso es solo por el tiempo que se necesita, porque en general riego el primer año, a veces incluso el segundo año, pero el tercer año como este pues ya no se riega después. Crece solo. Como tengo cientos de arbolitos que plantar cada año, la técnica más práctica y rápida es que le doy una pasada superficial con un rotocultor solo para quitar la hierba. Después ponemos papas de un lado y jalamos los terrones de pasto sobre las papas, así que las papas solo están plantadas en los terrones de pasto. Es solo el terrón, bueno, poco a poco eso se va descomponiendo. Y eso permite que en cuanto las papas empiecen a crecer, les dé sombra a las plantas jóvenes. Después un sistema de riego por goteo debajo de la paja y listo. Lo ideal es crear lo que va a traer vida, plantar eso primero. Lo que debía haber hecho es plantar en círculos. Yo puse la carreta delante de los bueyes, así que fue muy arriesgado. Y por eso lloro estos días, porque hay sequía. Ya hay árboles grandes, pero el suelo no está adaptado. Aquí puede haber olas de calor, sequías. No hay ningún problema. No necesito sacar una regadera, porque todo se hizo de manera progresiva. Y planté mucho. Era muy denso. Es la densidad lo que hizo que el suelo se transformara muy rápido. Al principio, en mi terreno aquí, los mayores cuando llegué se reían y me decían, pero este terreno no vale nada, nunca vas a plantar nada, nada va a crecer. Y en efecto, había toba y granito. Realmente era muy difícil clavar una pala. Ahora, la tierra es suave, es blanda. Este suelo se creó en un lapso de 4 o 5 años de permacultura. Es extraordinario cómo se puede transformar un suelo. Entonces, como ya tenía esa experiencia, esperaba que esto se transformara bastante rápido en este terreno grande. Pero no, en fin, toma tiempo. Ya han pasado algunos años. Y luego, cuando hay olas de calor, es difícil porque mis árboles se mueren. Puede pasar que sea demasiado. Y entonces de vez en cuando tengo ayuda que me apoya psicológicamente para el ánimo, porque es verdad, a mí me encanta estar sola, de verdad, pero aquí es demasiado grande. Hay actividades que no me gusta hacer, por ejemplo, aquí tengo mucha aprensión porque no me gusta manejar el tractor para nada, es realmente la cosa que menos me gusta hacer. Y como hay zonas como aquí donde el sistema de riego no es que no sea adecuado, es que muchas de las plantitas se han secado y entonces hay mucha agua para pocas plantas, todo es por goteo. Y entonces, como es una emergencia porque hay árboles que se están muriendo de sed, va a ser necesario ir y venir con el tanque de agua. Es difícil hacer que los árboles sobrevivan sobre piedras, no debía hacerlo, pero bueno, ya están plantados, no puedo moverlos. Es complicado, a los árboles no les gusta que los muevan. Así que hay muchos árboles que mueren, y mi única manera de poder hacer que sobrevivan sobre la roca allá abajo, donde no llega el agua, es con un tractor y un tanque de agua. Es irracional porque, bueno, pasar horas, estoy perdiendo mi salud en eso y pues no siempre es fácil. A mí me encanta la vida, me encanta el mundo vegetal y planté mis árboles favoritos allá abajo en ese entonces porque eran todos los árboles que llevaban años esperando. Y entonces hay muchos árboles. Perdí todas las higueras y todo, bueno, todo. Hay mucha mortalidad por la sequía. Quisiera darle las gracias a Eric, alguien que vino a salvarme en realidad. Caí en depresión el año pasado cuando veía que todos mis árboles se estaban secando.
Y tengo un amigo que vino a ayudarme con el tractor, la cisterna de agua, y que valientemente regó todo. Pasó semanas y semanas, no sé exactamente cuánto tiempo, pero regó todo, salvó todos los árboles. Y no solo salvó los árboles de los huertos, donde tengo el riego por goteo, donde funciona, sino que también fue a salvar esos árboles que están un poco abandonados allá abajo, en la roca. Y entonces, desde que él está, de repente hay una nueva vitalidad en ese espacio, pues eso me anima a querer intentar seguir salvándolos también. Tengo a mi amigo Hervé Cobés, tengo que mencionarlo, no puedo hacer otra cosa, pero cuando lo conocí, la vida es hermosa. La vida es extremadamente hermosa. A veces se nos olvida porque vivimos en un mundo un poco oscuro. Pero en cuanto nos instalamos, en cuanto hacemos algo, ¡zas!, aparecen las ranas, las libélulas y llegan muchos insectos pequeños que empiezan a instalarse y de hecho, poco a poco, la vida llega, la vida se impone. Entonces, incluso si a veces estamos completamente desesperadas por lo que está pasando en el planeta actualmente, a nivel geopolítico nunca ha sido tan grave y tan deprimente. No es fácil lograr ser constante, pero poder cerrar esa parte de la mente para estar aquí, en el momento, en lo que se vive, en la belleza, es paradisíaco. De hecho, la Tierra es un paraíso. Ahora, estoy en un punto de inflexión en mi vida porque me doy cuenta de que me canso. He tenido problemas de salud desde hace algunos años. Entonces, me hago preguntas porque no tengo reservas infinitas. Para que el vivero pueda continuar, necesitaría personas a las que les guste vender, personas que puedan resaltar el valor del vivero. No soy para nada, soy muy de la vieja escuela en ese sentido, no estoy nada conectada a las redes sociales, así que, bueno, ese tipo de cosas, si pudiera transmitir eso. Después, si tuviera a alguien que quisiera venir como socia a largo plazo para vivir, o sea, disfrutar de los frutos de la biodiversidad, pues eso también estaría muy bien. A pesar del lado oscuro de las noticias, tengo confianza porque en realidad plantar trae tanta alegría y sentido que no me sorprende que haya muchas viveristas, que haya muchas personas que quieran plantar, que estén experimentando. Veo que hay una efervescencia de muchas viveristas, de muchas personas que se están instalando y es genial. Y la conclusión que me gustaría decir es, sobre todo, no olviden que la vida es bella. Bueno, tienes razón. Pero es verdad.